on Facebook. Well, it will be live streaming on Facebook in 3, 2, and there we go. This is Facebook. Hello, hello. Welcome to one episode more of Tuesdays with Yummy Yummix. We'll also be recording these for our own purposes. So if you are cooking along on Zoom, feel free to turn off your camera. If you want to hop onto the screen, let us know. We are happy to, accommodate everybody. So welcome. Hi. My name is Abby. This is the first time you're joining. Me and my mom, Irma, that you can see over there is joining me. We cook together every Tuesday along with all of you. And we're very happy to be here today. Today we have one very special recipe. It's an all-in-one. All-in-one means we're gonna be cooking multiple dishes at once using our Thermomix TM6. This thing, if you don't know what Thermomix is, this is a perfect place for you to learn about it. So, hi mami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Pues aquí nos da mucho gusto estar otra vez con ustedes aquí, como todos los martes, ya saben, en esta transmisión Spanglish, ¿no? Allá Abby transmitiendo desde Vancouver, en British Columbia, Canadá, y yo aquí transmitiendo desde San Pedro, Cholula, Puebla, México. Y bueno, nos da mucho gusto, como siempre, y cada martes pues vamos a estar cocinando con nuestra, sobre todo con la Thermomix TM6, y como decía Abby, si este es un multifuncional que ustedes no conocen, pues están en el lugar correcto y en el momento correcto para ver las maravillas que hace este aparatito. Ok, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a estar cocinando un menú todo en uno, muy sencillo, pero bueno, nos encanta hacer estas cosas y les comentamos nuevamente que generalmente cocinamos aquí cosas que nunca hemos hecho con anterioridad en Thermomix. La idea es que todos juntos nos animemos a cocinar y nos aventuremos en este mundo de más de 80,000 recetas que Thermomix tiene para nosotros. Así es de que, bueno, hay mucho que explotar y esa es una de las ideas de este programa. ¿Ok? Listo, mi niña. That's right. So one of the things that we like about the show, my mom was just saying, is that we use recipes from the Cookidoo platform. The Cookidoo platform is Thermomix's own branded software platform for recipes. It has over 80,000 and we choose one different one every week. It's usually brand new recipes, so we've never tried them before. The one we chose today, you can program them directly into your Thermomix. So we have done that, and the one we have for today is called Pan Vienes con ratatouille and petit four. So we have it right here, and I'm just gonna click start cooking. And that's as easy as it goes. That's how we start cooking. Okay, so the first ingredient it's asking for is 75 grams of sugar. I believe it's gonna make it, turn it into icing sugar. So just make sure that your mixing bowl is perfectly dry. If you just washed it before. So I'm gonna add 75 grams. Así es, bueno, algo que podemos mencionar ahorita, Abby, que estamos iniciando, pues es que Thermomix trae una báscula integrada, ¿verdad? En donde nos pesa gramo por gramo. Así es que, pues está padrísimo porque eso nos elimina un cacharro de nuestra cocina, ¿verdad? Que no usamos con frecuencia y ya tenemos nuestra basculita aquí. Vamos a pesar 75 gramos de azúcar solamente. That's right. So my mom was just mentioning that Thermomix has its own incorporated scale within the machine. So you don't need to buy a new scale if you're, maybe moving to a new apartment downtown Vancouver and the space is really tight. You don't have much counter if you even have a kitchen at all. This is perfect because then you have your own scale.
and you don't have to add on another extra thing to buy for your home. So we waited 75 grams of sugar, and now we're gonna be blending for 30 seconds. And that's what it did right here. Sí. Ok, lo que nos está haciendo es que ahorita nos está pulverizando el azúcar. Como hemos mencionado en otras ocasiones, el grano más duro que tenemos en nuestra cocina o el más difícil de cortar es el azúcar. Y vean que tenemos aquí, pues ya tenemos nuestra azúcar glass. Una azúcar glass que no tiene ningún tipo de añadidos. Ya el azúcar glass comercial puede traer algún tipo de almidón, algún tipo de blanqueadores. Ustedes podrían añadirle tal vez un poco de maicena, pero bueno, esto ya es al gusto, pero esto es pues prácticamente un azúcar glass. Okay. I think I'm trying to move you Instagram. Please let me know if any of the angles do not work for you. But yeah. Ya estamos aquí. Dice que bajemos todos los jalemos hacia abajo del vaso toda el azúcar, incluso vamos a quitar la que está aquí en nuestra tapa. Sí. Spread down the sides. I keep trying to find a way not to chop my head on Instagram, but that's one of the, you know, I'm really tall. Maybe not really tall, but I'm not tiny. So. Sí, sí, eres really tall. Como tu madre dice que le vas a hacer. Sí. Ok. Sale. Next step. Ok, next step. Gaby, ¿qué sigue? Dale clic. Nos pide ahora 20 gramos de yogur natural. Okay, so we're gonna add 20 grams of plain yogurt. That's the next step. Okay, next step, 20 grams of plain yogurt. See, we just click next, we scrape down the sides, and now 20 grams of plain yogurt. La verdad, súper fácil cocinar en Thermomix con Cookie Dough porque pues nos va llevando en el paso a paso, lo cual me parece maravilloso aquí. Hacemos platillos que yo en lo personal nunca habría hecho si no tuviera Thermomix. Sí, that's right. And especially by being consistent here, Mom, on Tuesdays, we have made, you've tagged along with us for this, right? We've made over 70 recipes now. All different and things that we would have never done otherwise. Yo creo que ya más, ¿no, hija? Igual ya hasta más de 80. Teníamos 70, creo que hace un mes. Bueno, The next step is we're going to use food coloring. This is just a little bit. The tip of a knife. Mine is like so. Like this is a food coloring that I'm using. I'm going to show you here. And over there is, I'm really fine today. Okay. Listo. Voy a darle una gotita. Sí, nos dice que la puntita de un cuchillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí. I only added one little drop. I'm thinking if my head is chopped, at least you guys, I think, are better off if you can see the Thermomix. You can see what's going on. No sé si el mío va a funcionar, pero... Before, no people. Bueno. Guys, I'm gonna get better at this setup thing eventually.
I hope I'm not making you dizzy in the meantime. Listo. Pues veremos, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado. Ok, ya está ahí. Ya ahí. tiré todo equipo. Ya está ahí. Sorry, team. Now I dropped everything. Ok. Okay. Listo. Next. And then we're gonna click next, I think, if you're following. Okay. And then ¿Qué pasó, hija? Es que se me ha caído todo, tío. Okay, so I'm sorry for the delay. I'm there. Maybe that's why it takes us so long to do the recipes, but I'm trying to make it look the best for everybody. Okay, there we go. So I turn that. I turn after adding the food coloring. Just mixing for 10 seconds before. Sí funcionó. There we go. And if you're on Facebook, you're gonna see me looking up because Instagram is over there. That's it. And then we're gonna put on the side. Quedó como rosita, no quedó tan rojo. La verdad, mi cosito vamos a ver. Es como un dice glaseado, que lo ¿no? pongamos en un... Ajá. Add it. I'm gonna mix it for a bit longer. Bueno, again, porque como que no se mezcló tan bien. Y yo también repetí la operación. So much, so I'm just adding it. I'm gonna remove the lid just to see. Okay, there we go. This one was better. Now we're gonna move it. ¿En dónde lo estás poniendo, man? Para reservar. Lo vamos a colocar en un bowl. Yo lo voy a colocar aquí creo que en un recipiente en una planerita de cristal o algo así. Es más fácil tal vez. See, I'm just gonna move things around. I think a little bit of icing sugar got stuck in between the blades. So I'm just gonna move it with my spatula. I'm gonna help it out a little bit. And creo que voy a volver a colocar mi... Okay, sí, mami. Okay, these are the things creo que voy a volver a colocar el vaso para que se revuelva un poquito porque como que no se mezcló bien todo. Entonces voy a repetir la operación. Sí, mamita, same here. I used my spatula, and then the color that I have here right now is a bit pink. I'm gonna add more food coloring because I feel more red. I feel like I want it to be have it a bit more of a pop. Why? Just because I never use food coloring, and so let's just have this one. Yeah, I'm just gonna add things like so. Okay. Sí, pues está en un colorcito muy chistosito, pero bueno, es una decoración. Yeah, I wasn't really liking the color, so that's why I changed it. Okay, pero ya quedó mejor revuelto, entonces lo voy a vaciar aquí al recipiente. Así es. Me quedó como un color coral más que rojo, pero está bonito el tono. Me encantaría de labial. Okay. Se me enredé en mi micrófono. Sí. Okay. There we go. Oh my goodness, a mí me quedó como fuchsia. Okay. I'm gonna put this on the side, like here. Okay. Oopsie. Ya hice un batidillo aquí. Okay, I like doing this live. You know, to be honest, when we started, I found lives very intimidating, and this show, want to say, was very scary for me because I'm not a Thermomix expert. I'm not a food expert. I'm not a chef. Me and my mom were not trained cooks or any of those things at all. And if I'm honest, most of the times
when I cook at home, I fail my recipes. It never comes out as a picture. It does taste good because, you know, we can add our seasoning to our taste. But I was very scared to do this live. But at the same time, I realized that maybe I'm not the only one who struggles with, you know, with knowing how to do, or how to, you know, maybe how do you get these recipes. But I hope that being here together inspires you to cook with your Thermomix without any fear, and to know that if you don't succeed your recipes, you're not the only one, but that's how we learn. And at least we la idea es learn eso, together. ¿no? Sí. Así es, o sea, la idea es que veamos que pues tal vez nos vamos a enfrentar a cosas, ¿no? Que no sabemos o no tenemos tal vez los resultados que quisiéramos, pero bueno, uno de los dichos que decimos aquí en este programa, mi hija y yo, es que mientras se quede bueno para comer, pues ya iremos mejorando en la presentación y todo eso, pero mientras quede rico, y creo que esa sí es una garantía, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ya tengo aquí mi glaseado, me quedó, mira, como un coral, no sé si se alcanza a apreciar el color, Sí se está alcanza a bonito, ver. la verdad. Qué lindo, sí, mami. Pues El bueno, mío me quedó como rosadito. vamos a poner. A ver qué Lo tal. vamos a poner ahí a un lado, vamos a ver qué más nos dice la máquina. Ok, Ya se let's llenó move aquí on to de azúcar next. glass. Reserve. Retire a un bowl y reserve. So place on a bowl and reserve. Now we're gonna add 30 grams of butter. Let's go. No nos pide que lavemos here. el vaso, eso quiere decir, sí, no nos pide que lavemos el vaso, o sea que lo que vamos a preparar a continuación, pues no va a afectar el contenido. Yo de todos modos voy a hacerle rapidísimo un centrifugado para retirar todos los... Sí, my mom, you're right to note that. I think I just rinsed my bowl really quickly right here on my tap water. But it doesn't, the recipe doesn't ask you to clean the bowl right after. So that's something that is good for you to know. 20 grams. I think I waited 20 instead of 30. Usually the recipes will tell you or will indicate whenever you need to wash or rinse the bowl in between steps. This time it didn't ask for any cleansing. However, I rinsed my bowl. Okay, there, 30 grams. There's 30 grams of butter. But hi guys, I'm so sorry today. My I go if you don't know, I practice jiu-jitsu. Sí, ayer we practiced some chokes yesterday, and I'm a little so my voice might be a little bit off. Okay, 8 grams of it's azúcar avainillado, which means vanilla sugar. Yo no. El azúcar avainillado generalmente. Ajá. El azúcar avainillado generalmente se hace con la vaina de la vainilla, ¿ok? Yo en esta ocasión, la verdad, he estado muy ocupada, he tenido mucho trabajo, no la conseguí, pero no se preocupen si ustedes no consiguen la vaina, que también tenemos la receta del azúcar avainillado aquí en Thermomix. No hay problema, vamos a colocar el azúcar con unas gotas de vainilla, ¿ok? No hay padrísimo. Super duper, porque yo no lo conseguí. These things, like at home, we don't eat much sugar. It's something we try to keep out of our diet on a consistent basis. If you know me, that has been a challenge because I love my sweets. But so I wasn't gonna spend money on vanilla sugar, which my mom tells me that we can buy, we can make on our Thermomix, and it's made with the vanilla spring. I guess that would be the word, like the natural kind of thing. But in this case, I don't have that, so I'm just gonna have this pure vanilla extract. Yo puse los 8 gramitos de azúcar y le puse un chorrito de vainilla. Sí, I'm gonna
I'm gonna No do the hay. exact same thing. Ooh. Okay. Ok. As you can see, we're very we just throw things in there. Pues bueno, tenemos que irnos, adaptarnos con lo que tenemos, porque efectivamente hay ingredientes en las recetas que tal vez no consigamos en todos lados. Aquí nosotros transmitimos a veces a Chile o no nos han visitado desde Uruguay, Estados Unidos, no Europa, y no todos los ingredientes están a la disposición de todos, y bueno, hay que encontrar la manera solamente de sustituirlos, ¿ok? That's Con right. lo que tenemos a la mano. So if you have your vanilla sugar, that's great. If you don't, you can do the same thing we did. And the next step will be 1 egg yolk. So I have my egg yolk here. I'm just gonna throw it in there. Beautiful. Next. And 20 grams of milk. I feel like I always have stuff everywhere. I'm gonna make some room for myself. Like so. Need a bit of extra counter space for me. Ok, ya está ahí la yemita de huevo. Me fue un cascarón a la clara que luego vamos a sacarla, porque las claras no las tiren. Hay muchísimas cosas que podemos utilizar con la clara de huevo, y una de esas es un postre fabuloso que es la espuma de frutos congelados, que ustedes la pueden hacer con cualquier fruta congelada que ustedes tengan en su casa, y no necesariamente de paquete. Ustedes pueden congelar su propia fruta en bolsitas de medio kilo, aplanaditas, que no se les haga un masacote. Y That's a good pointer, hacen un postre en 3 minutos delicioso. ¿Ok? Que no tiremos las claras de huevo. Ok. 20 gramos de leche. Sí. And after adding your 20 grams of milk, we're going to program for 1 minute. The temperature is 37 degrees Celsius, which I'm going to guess is around 80 Fahrenheit. And we're going to turn our speed selector all the way to speed 2. And then it says, ponga cada planera individual una cucharadita de mermelada de arándanos o reserve. I'm going to skip that because, as I mentioned, I didn't want to buy any more jam or things that I'm not going to buy at home, and I didn't want to keep the whole jam jar at home. But if you are choosing to use jam, this is a step where you place in each one of your flaneras. So we're going to be using, this is a flanera, the little Son estos moldecitos. cupcake molds. And then for what my mom was saying earlier, if you used your yolk to add it to this recipe, remember to keep your egg whites. My mom was just sharing that there are some, what is it, like fruit sorbet that you can do. We can share that. I need to go over these videos because I always say we're gonna share stuff and then 2 hours go by and I completely blank. But if you remember, please let me know. I'm gonna make a note of for myself here. A sec. My command center. Okay. I make myself a note here. Yo tampoco tengo mermelada de ¿qué nos piden? De arándanos. En la tarde tendremos clase de cocina y ahí voy a hacer mermelada de blueberries o como se, pues sí, ¿no? ¡Qué rico! Pero tengo hecha mermelada de guayaba, así es de que yo voy a usar mi mermelada de guayaba. También esta la hice aquí en Thermomix. La guayaba es mi fruta favorita, así es que bueno, voy a hacerlo. Si no tienes tu mermelada de arándanos, si tienes alguna otra mermelada, úsala, puede ser de durazno, de fresa, o sea, no te detengas por eso, ¿ok? Entonces, pon en cada flanera individual una cucharada de mermelada y reserva. ¿Ok? Listo. Vamos a dejarla ahí. Mientras están agregando eso, if you're adding your marmalade or your jam to your cupcake molds,
do that. And then the next step, once this has finished its process, is adding 30 grams of baking flour. I have my 30 grams of baking flour here. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30. Fíjense que aprendiendo de estas recetas de todo en uno nos damos cuenta, y esto es un consejo, no es una sugerencia cuando ustedes hagan sus cocinas de todos los días. Si van a hacer postre, lo dulce siempre se prepara primero, ¿ok? Y después se pasa a lo salado. That's a very good observation, Mami. I actually hadn't noticed, but that was actually, I'm gonna translate that because it's absolutely helpful. So one thing that my mom just noticed and is pointing out, for these all-in-one recipes, which means we're gonna be cooking different recipes like at the same time with the Thermomix, always start with a dessert. And it makes sense because then your bowl has this sweetness to it that can be overrid with the savory if you do the savory later. However, if you start with the savory and then there's any leftover smells or onions or whatever, it's a bit trickier to move on to the sweet. Maybe you need to cleanse your bowl with vinegar or I don't know. So always start with your sweets. Bueno, el vaso es de acero inoxidable y no conserva olores ni sabores, pero por ejemplo, si picamos ajo que por accidente se nos haya quedado un trocito de ajo entre las cuchillas y eso, entonces pues ahí corremos el riesgo, ¿no? Por eso sí, claro, hacemos primero los postres. Igual en tu cocina diaria, eso es algo que puedes hacer. Siempre prepara primero todo lo dulce y ya después lo salado, y al final le das una buena lavada a tu vaso, como decía Abby, con vinagre. That is right. So after adding our 30 grams of flour, we're adding 1/4 teaspoon of baking powder, and we're gonna mix these for 30 seconds, speed 3. I'm just taking a look ya no here. sé dónde estoy. Creo que te quedaste en la harina. Bueno, no sé si ya le pusiste la harina. Coloqué la tapa, pusimos las flanelas y ahora hay que poner la harina de repostería. Since today I have my command center here. Sí, son 30 gramos de harina. So it's 30 grams of flour and then 1/4 teaspoon of baking powder. Ok, la harina de repostería es diferente a nuestra harina normal, pero no te preocupes si no tienes harina de repostería, también puedes usar tu harina normal, la que tienes ahí de trigo. Ok. Lo que hacemos es retirar un poco de la harina normal y ponerle un poco de maicena. Eso es lo que hace la diferencia con la harina de repostería. ¿Cómo? Y es 1/4 de cucharadita. ¿Mandé? Ay, perdón, hija. O sea, en la harina de repostería es diferente a nuestra harina de paquete. ¿Ok? Y si no estoy equivocada, lo que hacen es quitarle un poco ponen un poco de maicena. O sea, retiras una cucharada de la harina y le pones una cucharada de maicena. Creo que esa es la fórmula. De todos modos, se los voy a confirmar. Bueno, pues yo usé harina normal. Sí, yo también usé harina normal. Así es que, ok. Ok, levadura química. Recuerden que la levadura también es diferente, todas las levaduras, ¿no? Esta es levadura química. Esta es la que se usa en repostería. Okay, so the recipe just says that that's it. We're gonna now move on and add these to our molds, and these ones will go in the varoma tray. This recipe is something that's worth noting.
all of the Kukairu recipes will let you know how many portions the recipe is or has, or you know how many servings. This one is for two people. So you know, maybe you're having a date over and you wanna cook them something nice, you wanna impress your date or your husband or your significant other, or maybe a friend whose birthday just happened. Mi aniversario de bodas, que fue ayer mi aniversario de bodas. Sí. Ok. ¿Y qué dice ahora? Ok, y ya nada más pasarlo a los moldes. It's gonna be a tiny flaneritas. A las flaneritas. We call this flanera. And if you can hear the word flan, it's because these ones we use sometimes to make flan. So we call flanera. Easy, right? You make flan, so you call it flanera. There we go. Then I'm gonna rub a band. Add the second one. I think this is cute because it's a tiny recipe. It seems to me more, honestly, I'm not used to making small portions like these. Even if it's just two of us at home, we always cook in batches because we like to have food for the week. You know, it's always better to make more and have leftovers to eat instead of cooking every day. At least that's our preference at home. However, I think it's cute. It's so cute. These little two little bowls here. Okay. I'm trying to scrape down the sides. This takes a bit of time. So if you're at home, I don't know if you're faster. Oye, yo voy a tratar de sacar tres, la verdad. Sí, ok. A ver, aunque me salgan más pequeñitos, pero bueno. Quiero tratar de sacar tres. Buenazo. My mom's gonna try to fill up 3 molds. Okay, I think mine is okay. If you can see here, there's still a bit of debris in the, not debris, but there's still like dough in between the blades. So I'm gonna place my bowl back and do what my mom calls that centrifugado, which is basically just I'm gonna click on the little house here, and then it's gonna take me back to the main menu. I think my light is a bit too bright here. For you, Instagram, you might not be able to see my the screen of my Thermomix, but I hope you have yours there and you can see. I'm trying to make sure, accommodate everyone. Anyways, I'm gonna click on the speed selector, so basically the one on the far right, and I'm gonna turn it all the way up to 10. And I can hear already. Voy a hacer exactamente lo mismo. Exactly. Vamos a hacer nuestro centrifugado. Taking it all the way to 10 for a couple of seconds. And this is gonna make everything that's stuck in the blades is gonna splash out into the sides of the bowl. And now I can go in. I think that should be good enough. Now I can go in and scrape the rest. There we go. Sí, de esta manera aprovechamos todo lo que está en nuestro vaso y desperdiciamos muy poco o casi nada. Así es, there's a bit less of a waste. I mean, I am a lot like that. My mom is like that as well. We like to scrape the last little bit and use as much as we can. Like I hate wasting food, and maybe this is insignificant, but I try my best to use the last, all the way up until the last little bit. Okay, okay, there we go. Okay, there we go. Okay, it's in there. I'm gonna rinse this because I'm used to rinsing my bowl. A little bit. Okay,
if I click next, actually on the recipe, if I go back to the recipe, I think it's gonna cubra con papeles de aluminio, luego agregue agua, coloque la tapa. A ver, ¿qué sigue? Yeah, it's just like, I think it's just gonna rinse it because it says to add water, which I did. I actually added a bit of soap too. Let's see. I went a little bit ahead of myself, and then it's just gonna do 10 seconds, 15. Ok, sí. Vamos a lavar. ¿Sí, verdad? Then if I click sí, next, nuestro vaso está marcado por dentro y por fuera con las marcas de 1 litro, litro y medio, 2 litros y 200, que es la capacidad. Aquí nos está pidiendo que pesemos 1000 gramos, o sea que con que llegues a la marca de 1 litro, pues ya quedó perfecto. Ok, yo así lo estoy haciendo. This thing said to cover our flanera. This is a Spanglish, so if I say flanera, you guys are gonna know it's this thing. Denise, you're gonna end up being fluent in Spanish from all that to say. Okay, let's check this out. You will have no problem going to Mexico to cooking classes or, you know, any restaurants, you will be so fluent. Okay, let's go. Okay, my 2 flaneritas are in my aroma. If you don't know, this thing right here, we call it's a varoma, and it's the attachment that the Thermomix has for steam cooking. So that's where I am placing the flaneras. I'm gonna reserve them there on the side. I already did a step where I rinsed this bowl. I'm just gonna use my little cactus here. I'm just gonna put a little bit of a scrub in between the blades, just in case anything's stuck in there. ¿Tú también ya le diste la enjuagadita más? Ya nada más estoy en el paso de tapar las flaneras. Okay, perfecto. Okay. How's everyone going? I don't know if we have anybody cooking with us today. I hope you are. If you're not, then feel free to ask any questions for whenever you do choose to make this recipe. Okay, trying to get here on the Facebook, guys. A little bit, it's stuck, my computer. Listo, pues alcanzas a sacar 3, aunque sean un poquito más pequeñas, pero quiero compartir aquí con las... Con arroz y con las estrellas. Con las estrellas en México. Sí. Ok. Ok. ¿Y qué nos pide? Que vaciemos el vaso. Okay. There we go. So we basically just rinse the bowl. Así es. No necesita lavar con agua y con jabón, solamente enjuagar, lo cual es maravilloso. Y es padrísimo que la Thermomix lo haga solita. Just reaching on the outside of my camera frame to get all the ingredients. Okay, next step, Mami, I don't know if I think you're almost ready. I'm gonna add 110 grams of water to our Thermomix bowl. Same thing. Ok, esta sí es agua de beber, con la que enjuagamos, no necesariamente, pero esta de ahorita sí. Okay, 100 grams of water. Oops, here we go. See, my mom is, if you are watching and cooking from a place where your tap water is not drinkable, remember that the first set of water that you use was just to rinse the bowl, so you can use your tap water. And these 110 grams that we're adding to the bowl right now, those ones need to be drinkable. Okay, and then the next step is 15 Siempre tengan cuidado de poner hello. Sí. Vas así, vas. Ok, sí. Ok, no, nada más, siempre tengan cuidado de poner su báscula en ceros, porque retiramos el vaso
y eso nos altera el peso. Siempre entonces nada más tengan cuidado de que su báscula esté en ceros para agregar el siguiente ingrediente. That's right. Okay, so we just always make sure, click here. In Spanish, we say tara. Tara la báscula is basically put it in zeros. Make sure yours is on 0. The next step after the water is 15 grams of fresh pressed yeast. Ese como era, la levadura fresca, siempre se me va el avión aquí. Ok. Sí, a mí también se me va. Como le estaba yo diciendo hace ratito, así como hay diferentes tipos de harina, también hay diferentes tipos de levadura. Y bueno, hasta ahorita yo conozco 3, pero creo que hay una más que es un sazonador, que fue la que usamos la semana pasada en nuestros ingredientes. Está la levadura química, que es la que acabamos de usar en nuestros pastelitos. Luego está la levadura fresca, que esa pues la consigue uno en las panaderías y cosas así, o en tiendas de materias primas. Y la levadura instantánea seca, que es la que nosotros normalmente usamos como el Tradipan, ¿no? Aquí nos pide 15 gramos de levadura prensada fresca. Déjenme, fresca. Entonces tiene que ser, fíjate que ya se me fue el avión, no me acuerdo si es el doble o si es... Es una tercera parte, pero no me acuerdo cuál era. Si es el doble o si es la mitad. Sí, ¿no? Estoy en la mitad. Okay, let me roll this really quickly, because we always forget. Ay, mi teléfono está con Instagram, así es de que no puedo consultar, pero ahorita lo vemos. Sí, I'm gonna... Porque finalmente son 2 panes, ¿no? Los que vamos a sacar, si no me equivoco. Así es. Espera. I have it here. We even have a... Creo que es la mitad de levadura en polvo. Así es que si son 15 gramos, vamos a colocar 7.5 gramos. Sí, okay, so I have my computer right in front of me, but because I'm streaming on Zoom and I have all these streaming on Facebook, my computer tends to slow down. Might not be the best resource at the moment. However, I have a third camera over here. Hold on a sec. Pero casi estoy segura que es la mitad, Abby. Bueno. Pues yo le voy a añadir 7 gramos y medio. Okay. We're gonna say something very Mexican in Jesús. She's basically, let's just go for it. Let's just go for it and see how it comes out. Okay, so it says 15 grams of fresh yeast. We don't remember the ratios. Let me add that here to my notes. Creo que es la mitad. Casi estoy segura que es la mitad. This is the first time I'm using my command center to make notes of what I say in the show, so that I can give you info after. Okay, so I'm just gonna add, like my mom, I'm gonna add 7 grams of this dried yeast. Okay, it's on zeros, it's very light. Wait, that was only 3 grams, okay. Okay. This one's pues le puse 8 gramos. Okay, 8 gramos de esta levadura que es la que normalmente hemos utilizado aquí muchas veces en el show, ¿no? Aquí, le puse 8 gramos. Porque son 2 panes. Normalmente utilizamos un sobre de levadura para hacer una receta de unos 300 gramos de harina, así es 600 gramos, ¿no? Entonces, bueno. Sí, okay. Okay, so we're adding, I also added 7-8 grams. And then the next step is 35 grams of olive oil. I'm going to use avocado oil because that's the one I have at home. And then maybe yeast ratios. Perfect. Making my notes here on my command center that I have going on the side. Then 35 grams of oil. 1, 2, 3, 4. It's waiting. 25, 28, 29, 30. That's it, 35 grams. Awesome. Listo, Amasi. Then we are going to place the lid again. No. Place the lid again.
I just noticed. I don't know if it's a Mexican thing. I don't know if it's a Latino thing. I don't know if it's a family thing. Like Rios are very loud. So I just noticed I'm like, pa 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 pa. And then 1 minute, temperature 37 degrees Celsius, which is again around 80 maybe Fahrenheit, and speed 1. Oh my God. A ver, yo voy a voltear un segundo, voy a tratar de asegurarme sobre la levadura. Sí, perfecto. Ok. Para que no vayamos a cometer errores. Sí, padrísimo. Okay, my mom is just double checking. If you see her, she is no longer on her Instagram feed. That's because she's just making sure we still have a bit of time for our okay, padrísimo. In the meantime, I hope we're all doing good. We're all doing well. I think I'm checking. We have some people on Facebook. Hi. Hola, I hope you're joining. I hope you're having fun. I am having fun, and it's always more fun when you know you're gonna eat after. Okay, then the next step, Manny, I think I heard you. I'm gonna move on. O te espero tantito. Sí. Wait for my mama. I'm gonna wait for my mama a little bit because she's speaking. I'm gonna wait for her to add these. But the next step, if you're at home, just prep your next ingredient. That would be 200 grams of harina de fuerza. That's it's like a strong use of you know, hardcore flour. I have a incorn. It's not incorn. I have this flour ya estoy here. De vuelta aquí. Ah, super. Ok. ¿Qué decía? Harina de fuerza de yo sí tengo, todavía no me contestan, estoy esperando. Ok, la harina de fuerza, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, hoy aprendimos muchas cosas porque son cosas que pudieran parecer que son iguales, pero no lo son. Hoy vimos harina de repostería, que es diferente a nuestra. La harina de repostería es diferente a esta harinita de paquete, que es la que compramos y que usamos siempre, ¿no? Es diferente. Y la harina de fuerza es todavía otra diferente. La harina de fuerza lo que tiene es que tiene un poco de más proteína. Okay, that's a good thing to know. I'm making note of these. Y la harina de fuerza es la que se recomienda utilizar en lo que son panaderías. La harina de repostería, obviamente, como su nombre lo dice, pues en repostería, ¿verdad? Pero la harina de fuerza, sobre todo si queremos hacer pan, baguettes, ahorita, bueno, este tipo de pan, o sea, todo lo que es pan de crujiente, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero pan, bolillo, telera, pan, vaso y afuera. Okay, esa es la... ¡El pan! Esa es la... Ajá, andan. Ok, esa es la harina de fuerza, ok, y nos pide 200 gramos. Esta también la encuentran en la tienda de materias primas. Okay, so just recapping, I'm using these 200 grams. There's different kinds of flours. This is the one we're using, is the one that's mostly used for baking bread, not necessarily pastries, but more like bread. And then we added 200 grams of that. We're gonna 2 pinches of salt, 2 pellizcos. Pellizco de sal, this is un pellizco pa. Second pellizco, we're gonna make it like so. No, that's it. 2 pellizcos, I'm gonna add a little extra one because my pellizcos were a bit too skinny. And then we're gonna add the lid. Close this off, click. And it's gonna knead for 1 minute. I'm gonna get that started so that it means while we chit chat here. Okay, this is 1 minute. I always use these little intervals. Pusimos de... Sí, casi estoy segura que estoy en lo correcto. Pusimos 200 gramos de harina, ¿no? Y le pusimos 8 gramos de levadura. Creo que estoy en lo correcto porque cuando hacemos una focaccia, que son 400, o una masa de
de pizza, que es un poco más, le ponemos un sobre de Tradipan que son 11 gramos. 11 gramos. O sea, Sí. Sí, estuvo perfecto haberle puesto los 11 gramos. Perfect, because we added 200 grams of sí. flour. Sí. Sí, sí. Si mi lógica no me falla, Sí. estamos en lo correcto. Así es. Ok, bueno, padrísimo, mamita de mi corazón. It's almost ready. Ra-pa-pa-pam. There we go. That's the sound of success. Okay, next. Retire la masa. Que hago una masita tan chiquita. Vamos a retirarla a una superficie de trabajo. I'm going to use this superficie here. Surface, like work surface here. I'm going to try to move my camera. Maybe I had an overhead camera here. Okay. Oye, el mío no sé, como que se incorporó todo. A ver, la tuya. I want to see yours. I'm going to show you mine. This is what mine looks like. ¿Será que la pongo otro poquito y viste cómo quedó? Está como aplasmazada abajo. Creo que te falta harina un poquito, Abby. Cuando nuestras masas quedan muy aguadas es porque nos falta harina. Si quedan muy líquidos, que no se nos puedan juntar es porque les faltó agua. Miren, mi vaso prácticamente está limpio. Okay. Switching things around. Okay, so that means mine needs a bit more flour. Let me see, I think I have it. I have some flour here. Esta es harina de fuerzas. So I'm gonna add a bit of extra. This is not the same kind of flour that I added, but I think it should be okay just for this a little extra that is needed. ¿Qué dice, Abby? ¿Qué dice tu harina? No alcanza. Dice 40, no, 50, 60, 40. Dice 60-40 Baker's Blend Flour. Mélange de farine à boulangerie 70-40. So I think it's a kind of flour that people use to mix when making bread. So I'm just going to sprinkle it a little bit. Maybe that's it. Okay. And I'm not... Ok, sí, ya me confirmaron, estamos en lo correcto. Padrísimo. Está bien, chicas, estamos bien. Sí. We do know a little bit. Ay. It's always good to double check, but it's also good to know Por lo that we menos were right. No. Sí, ok, padre. Sí, claro. Ok. Ajá. Ok, pues aquí está nuestra masa. ¿Qué más nos dice? Tú dale next, yo te alcanzo. Con un bol y reserve. Ok, entonces vamos a ponerla en un bol. Just gonna put my bowl here. I'm gonna... una superficie. Ok, creo que lo voy a hacer de este lado. Every time I'm just gonna add a bit of oil to the bowl. I'm gonna place my ¿cómo se llama? Dough in. Ok, ahí está. Listo. Y siguiente, y ahora reservamos. Y ahora volvemos a poner 1000 gramos de agua. Creo que vamos a volver a lavar. Sí. Okay, so my dough is still a little bit sticky, but I think I can just take it out now. Make a little bowl. Okay. Oye, Ma, ¿tu masa quedó así nada más bolita y ya nada más la sacaste? Sí, y la puse en un bowl y está acá puesta en otra parte de mi cocina. Okay. Okay. I'm trying to, okay. Oops. Okay. Es que creo que la mía no quedó tan, está un poco pegajosa. Ponle un poquito más de harina, hija. ¿Más?
Es que siento que ya le puse mucha. Sí. Nada más mejor la voy a sacar y la voy a incorporar en una bola a mano. Ok. Okay, I might be getting a little bit behind here. You know, guys, that's one of the things that always makes me nervous when I join cooking classes online. It's because I feel like I'm always running behind. So I'm like, oh shoot, this doesn't seem to be getting it quite right. So if you're the same, don't worry. If you're like me, it's all okay. Okay. Si tú tienes la ventaja de tener dos vasos de tu Thermomix, pues es el momento de sacar el segundo para no esperar a que esté lavado el nuestro. Pero si no, bueno, pues con uno solo, vean qué padre, ¿no? La máquina te está diciendo, lávalo ahorita, se programa el lavado y todo para que no tengamos problemas. Y todo eso está incluido en el tiempo de preparación de nuestras recetas. That's right. So for this recipe, the next step after the little making a bowl out of your dough. Okay, miren qué linda. Miren qué linda, I'm making a little bowl here. The next step would be to rinse your bowl. My mom is doing that. The step of cleaning up your Thermomix bowl is incorporated within the recipe and is taking into consideration when you look at the recipe and the total time that it takes. It's considering this cleaning time. If you have a second Thermomix bowl, then that's one of the advantages. You don't have to wait this second. You don't have to wait till you rinse the bowl. You can just swap. Use your second bowl here, which is what I'm gonna do so that I can catch up with my mom. My mom is using her Thermomix to clean the blades and all of it. I'm gonna put my dirty one on the side. I'm gonna use the second bowl I have here, which is great. If you are interested in getting a Thermomix, remember there's for a limited amount of time a second bowl for free if you want to purchase it in Canada. This is a great opportunity. The bowl, I think, is $1,000 by itself. No sé cuánto cuesta allá en Mexico. I think it's pretty expensive, and it's the first time it's for free. So en México, no sé, mami, la promo creo que es la misma, ¿verdad? They're giving up ahorita en la compra de tu Thermomix se están dando un segundo bowl. A mí me parece que es una promoción buenísima. Porque viene el segundo vaso con todos los accesorios, es decir, que tienes también un segundo juego de accesorios y todo por $1,000 extras, ¿no? Cuando este bowl te cuesta $5,500 aquí en México, así es de que es una excelente promoción que se puede aprovechar, ¿no? En lugar de pagas $31,900 y te llevas un segundo bowl con un segundo juego de accesorios. Padrísimo. Así es. That is really, really cool. Okay. That's it. I'm gonna catch up. Second bowl. Hi, Karen. Karen hermosa. Estoy muy lejos para darle wave, pero hola. ¿Quién está con nosotros, Adi? Platícame porque yo no veo. Karencita Kiki hermosa. ¿Quién? Karen, mami. Ok. Hola, Karen. Okay. Okay. Forme una bola, ponga en un bol, reserve, lavar. I'm skipping on the cleaning. Vacía el vaso. Next. Now, the next step will be to preheat the oven to 200 Celsius. I know my oven is broken again, so I'm gonna have to go turn it on.
Sorry, give me a second. Excuse me. My oven, for some reason, turns off sometimes, so I have to go to the switch box in my home. Okay, here we go. Instagram, I'll be right back. Let me go turn on my oven. If you will have the same issues, please you also check out your ovens. We're gonna turn them on right now. It's 200 degrees Celsius, 400-ish Fahrenheit. So this is the time to do it. Ok, bueno, ya también lo estoy adelantando también. Digo, en lo que se esperaba, pues a lavar mi vaso, ya casi acaba. Me queda un minuto y si no, pues paramos y sacamos un segundo vaso. Termino. Ay, justo a tiempo, miren. Ok, va a ser. Ok, listo. Pues vamos a darle una enjuagada rapidísima a nuestro vaso. Nos pidió usar vinagre y eso es para retirarle cualquier exceso de grasa que pudiera haberse quedado por la mantequilla o... Y bueno. Listo. There we go. Buenísimo. Ay, tenía aquí mi trapiche. Ay, Dios. ¿Qué crees? Que Instagram me volvió a sacar ahora. ¿A ti? Sí, caray. Igual que nos pasó la semana pasada. Ah, pues a lo mejor nos excedimos el tiempo como nos estaban platicando. Pues igual y sí, pues nos llevamos una hora, ¿eh? Bueno, yo no sé si me siguen viendo los de Instagram, yo aquí sigo. No creo. O no sé, ya no sé. No Bueno, creo que te voy a tener ahorita que volver a regresamos invitar. con nuestros amigos de Instagram. Ok. Ok. Bueno, pues seguiremos con nuestros amigos de Zoom y de Facebook aquí en lo que nos reconectamos con Instagram. Ya tenemos aquí nuestro vaso o nuestro vaso limpio, nuestro segundo vaso. Ya precalentamos nuestro horno, ¿verdad? Ya se está calentando. Corre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve. No necesariamente necesitamos hacer esto. Si tú tienes un tapete de silicón, puedes utilizar tu tapete de silicón. Okay, Mami, I am inviting you to Instagram again. Sorry, everybody. Again? Instagram is turning us, logging us out. I think our lives might be a bit too long, but thank you for putting up with us. Karen, hermosa, gracias por reunirte otra vez. Mami, ¿estás en el Instagram otra vez? I invited you again. Okay, a ver, ahí voy. Por eso yo la tengo que ir. Okay, so we were just getting ourselves ready to start baking. Something that's called le petit four, I think. And we are just gonna prep our baking tray with parchment paper. Okay, ¿me puedes enviar acaso y solicitar un enviar solicitud? There we go. A ver si me hace listo. Perfecto. Perfecto, ya estamos aquí. Ya estamos aquí otra vez. Okay. Gracias, amigos de Instagram. Ok. Bueno, yo les estaba diciendo. Ahora me sacó a mí el Zoom. ¿Será? ¿Sí esto? No, aquí estoy, aquí te tengo. Sí. Hola, tante Sherry. Mi tía Lalita, mami. Yola. Hello. Bueno, les estaba diciendo que si tú tienes un tapete de silicón, puedes utilizarlo en lugar de tu papel encerado. No necesitas
necesariamente tiene que ser un papel encerado. La verdad es que por ahí escuché algún comentario de que el papel encerado no era para hornear, así es de que como no tengo una información completa, he tenido mis reservas sobre el uso del papel encerado, entonces prefiero utilizar el tapete de silicona. That's right. If you have a silicone mat, you can use that instead of your parchment paper. If not, that's okay. Just make sure that whichever paper that you use is suitable for baking. Es que el parchment paper, Abby, creo que es diferente a lo que nosotros conocemos en México como el papel encerado. Tengo la impresión de que es diferente. Okay, I'm gonna add it. I'm gonna add that to our notes here, and then I can check that for everyone, and we will let you know later. Okay. There we go. Okay. We've made a note of this. And then the next step is corte las berenjenas, el calabacín y los tomates en rodajas de 2 milímetros. Coloque las rodajas de verduras intercalándolas en vertical y a lo largo hasta completar la base de 2 moldes de aluminio de medio litro. Sí, fíjense. Okay. Fíjense que esos moldecitos de aluminio son pequeñitos. No los conseguí, pero tengo estos moldes que son un poco más pequeños que los de pan, los del pan Bimbo normal que hemos hecho aquí otras veces. Pero, bueno, pues es lo que voy a usar ahorita. En lugar de usar 2, creo que voy a hacer solamente 1. Same here. Same here. I don't have the kind of molds that the recipe is asking for, but that's okay. I think I'm going to be using this one because it's a bit thinner and longer. So this one's a bit shorter, but it's wider. So I'm just going to keep that one. El delgadito. Sí, exacto. I'm just going to use this one as a bit skinnier. We were supposed to chop our veggies. I already have them chopped here. And we're going to Pero son cortados en rodajas, ¿no? Más que chop, Abby. Sí, I chopped them, I sliced them. That's a good, thank you for pointing that out, Ma. It's not chopped, it's sliced. So I slice them in little circles like so. And I'm just gonna, place one of each. Maybe you can see like so. I'm gonna placing one of each, maybe one zucchini, un zucchino. Yo le estoy poniendo 2 zucchinis porque luego me acordé que decías es que son muy codos con las verduras. Entonces dije, pues vamos a ponerle suficiente calabaza. That's something that I noticed and I mentioned to my mom. I feel like sometimes these Kukaidu recipes, when they are considering the veggies, they're very, how would you say, skimmed? Like they skim on their veggies. They don't really add that many veggies, and veggies are good for you. So if the recipe says to add zucchini, try to add as much as you can, or at least that's what I do, to try to, have a balanced diet there, which is pretty good. Okay, awesome. En principio estamos preparando una comida para 2 y se supone que cada moldecito era para una persona, ¿no? Pero bueno, pues como no los conseguimos, pues compartiremos del mismo molde o pues lo partiremos, ¿verdad? Ya veremos. Yes. And also it said 2 tomatoes, and I was very, very, how you call this? That I did follow, and I only had 2 tomatoes. Maybe I do have another one there, because I think 1 tomato is not going to be enough. These 2 tomatoes. Placing them like so. This is actually pretty fun. You're just like stacking your veggies. And I've never made or tried ratatouille, so I'm excited. My only ratatouille reference is, I don't know if anybody else is like me, but the movie. The movie is my only ratatouille recipe, so I hope it's gonna take me like flashback there. It's not really gonna take me flashback to my childhood. This is not something I used to eat as a child, but it's something we get to try now, which is pretty exciting. Okay. Ok, pues aquí ya estamos preparando
Ratatouille. Okay, that's Okay. right. Just squishing in there. Okay, this one turned out to be perfect size, my mold. It's a bit tight, but I think it's okay. I'm trying to maybe squeeze in there another zucchini here and there. Maybe another. Hay días en que me pongo bien los chícharos y hay días en que todo el tiempo se están cayendo. Okay. So, reach. There we go. Okay, so I think this is what mine looks like. If you're at home, you can check it out. I think I have a bit of eggplant left, but that's okay because I have more zucchini than more tomatoes, so I might repeat the operation. And okay, now that I have these things stacked, I'm gonna click here on next. Oh, it says, espolvoré con 2 pellizcos de sal, riegue con un chorrito de aceite de oliva y un chorrito de vinagre balsámico cada molde y reserve. Which means sprinkle with 2 pinches of salt, riegue, maybe drizzle with a bit of olive oil and balsamic vinegar, and then reserve. It's gonna exactly what we're gonna be doing. Ay, yo me quiero acabar todo porque si no se queda. Yo siento que voy a hacer más porque no sé si va a ser suficiente. We eat lots of veggies and this is a veggie-based meal, so I might do a second one. Okay, I'm just sprinkling like so with a bit of salt. And then drizzle of balsamic. I love balsamic vinegar, so I might load it a bit of, there we go. Un chorrito. Might be the extra chorrito cargadito. And then we go here, with the olive oil, There we go. Next. Ok, bueno, pues yo ya armé más o menos el mío de esta manera, la verdad. Quedó sustancioso. Vamos y I'm checking. lo voy a aderezar ahora. Yo había cortado muchas calabazas. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Sí, bueno. Yo también tengo más calabazas, entonces estaba pensando en hacerlo más adelante otra vez. Uy, Okay. Beatriz Hernández is watching from Chicago. Hola, prima. ¿Cómo estás? Besitos. Y Lourdes Ramírez dice súper. Minutos. Ok. Intercalándolas. Ok. Y ahora espolvoré con 2 pellizcos de sal. Bueno, aquí es darles nuestra sazón, ¿verdad? Así es de que creo que le voy a espolvorear un poco de... Aquí va a ir un poco de aceite de oliva. Le voy a poner un poco de... pues no sé qué será. Aceite de oliva. ¿Qué más? Ya, Un aceite de oliva, vinagre balsámico. Ese no lo había yo sacado, saqué el vinagre blanco. No pasa nada. Después de eso, una vez que termines, we're gonna add on our Thermomix bowl or in the bowl 15 grams of olive oil. Pues ya se fue un chorro de vinagre también balsámico, que nos gusta. Le voy a poner un poquito de hierbas. Sí, you can add spices in here. Oh, that's a very good idea. What I'm gonna do is since I'm here already, that's just because I like it, but I'm gonna sprinkle a bit of oregano. Sal del Himalaya con hierbas, pues vamos a ponerle aquí. Yo le estoy poniendo así un little sprinkle de orégano, porque me gusta el orégano y creo que le va a ir bien. Un pequeño sprinkle. Okay, going back to my Thermomix bowl, I added 15 grams of
olive oil, and I click next. And un diente de ajo en láminas. So it's one garlic clove in slices. So I slice like so. Y reserva. Ok. Bueno, ya tenemos por acá. Ay, mi masa ya subió. ¿Ah, sí? Un chorro. Ay, sí es cierto. Sí. So did mine. Ok. Ok. Vamos a limpiar aquí nuestra mesa de trabajo. Ok. Y nos vamos a... Ahora ponemos 15 gramos de aceite de oliva. Aceite de oliva. Un ajo laminado. Y 100 gramos de cebolla en trozos de 2 centímetros. Bueno, yo no tengo el ajo laminado, lo tengo picado. Okay. Okay. So we are adding in our bowl, it was 100 grams of, well, first 15 grams of olive oil, 1 garlic sliced. My mom doesn't have it sliced, she has it chopped, but that's okay too. And then we're gonna add 100 grams of onions. That one, you're gonna cut it in little 2 centimeter, I don't know why, but it's asking the onions to be chopped in 2 centimeter slices or pieces. We're gonna add 50 grams of red pepper and 50 grams of green bell pepper. Same, just chopped in small 2 centimeter. I don't know how much 2 centimeters is, but I chopped it in, you know. Sí, o sea, de alguna manera nos están pidiendo un poquito el corte estilo chef. Ese Thermomix no nos lo hace, pero nos hace muchas otras cosas que son una maravilla. Voy a pesar mi cebolla. Yes. Yes. And then after you added all your ingredients, we're gonna close the lid. We're gonna remove the measuring cup from the lid, so like so. And then I'm gonna place my splash guard on top of my lid. If you don't have your splash guard available, then remember you can use your simmering basket. You can put it on the top like so. This is just to avoid splashes coming from the bowl. So I'm adding, there we go, done. And this is gonna be cooking for 8 minutes to something we call high temperature. Hello, welcome for joining. We are halfway through our menu. We are programming our Thermomix for 8 minutes. The temperature is pre-programmed with this recipe. It's called high temperature. And I'm gonna get it started. There we go. Abrix. Okay. There we go. Beautiful. Beautiful. Awesome. Ok, 50 gramos de pimiento verde y de pimiento rojo. Eso ya los tenía aquí. Ok, son pequeñas cantidades porque recordemos que esta es una receta para 2 personas. Así es que por eso es, ¿cómo se llama? ¿Dónde dejé? This part of the recipe I found it a bit confusing, man, no sé tú, pero dice, cubra los moldes con papel aluminio. Introduzca un molde en el recipiente baroma con las flaneras y coloque la bandeja baroma en posición con el otro molde, tape y reserve. Divida la masa de pan reservada en 2 porciones iguales con las manos. Forme 2 panecillos alargados de aproximadamente 18 centímetros. Colóquelos en la bandeja de horno preparada. Vamos a colocar nuestras flaneritas aquí, que quedaron, ¿no? Ya están cubiertas con papel aluminio. La idea es que no caiga agua en el interior de nuestras flaneras. Lo vamos a tener aquí. Okay. Pero no sé si lo que quieres es que pongamos aquí. Con el otro molde. Déjame ver.
Manu está pidiendo molde. que pongamos el del ratatouille en el Baroma. Because I think that's what it wants us to do. Sí, también lo había entendido así la primera vez que lo leí. Porque en el horno va el pan. Entonces, Ok, a mí entonces no me ¿sabes va. qué? Ah, bueno. Vamos a ver si en la charola del Baroma nos caben las plateras aquí. Mi molde sí cabe. Okay. Mi molde no cabe. My mold doesn't fit in this Baroma, so I might change it to this other one. Change this thing. A ver, Here. es así la cuestión, ¿eh? No sé si se va a tapar con... Queda un poco alto. Ok. Queda un poco alto. Sí. Mi molde sí cabe en el Baroma, pero si se dan cuenta queda muy atrás. Entonces, tal vez pueda... Mine is not gonna fit in the Baroma. So I'm gonna switch things around a little bit. Try to make it fit. ¿Saben qué? Voy a buscar un molde para flan. I can hear this aquí. sizzling on the Thermomix. ¿Vas a usar qué, mami? Perdón. I don't know if you can hear it. Let me bring my mic close. I don't know if you can hear it. Lo que voy a hacer es que en lugar de usar un molde cuadrado, voy a usar este molde que es de Thermomix también, que es de, ya saben, se quita y voy a vaciar ahí la ratatouille. Sí. Same. I also changed things a little bit just to try to fit the ratatouille better. Bueno, pues aquí nos vamos a ir adaptando. Así es. We're just adapting as we go to the things that the recipes ask and to the things that we have at home as well. Because the whole point of this is not for you to have to, you know, buy all this fancy equipment or anything like that. The whole point of this is to do the recipes with whatever it is that you have at home. Sí, con lo que tenemos a la mano. Yeah, whatever you have handy. Just cooking here. Okay. So a bit tight. Let's see. It's gonna be tiny bit tight, and then I'm just gonna put this again on top. This is back in here. Más, hasta me van a caber unas poquitas más de verdura. Sí, a mí lo también. cual es más habilidoso. Because this one was a bit thicker. Wider, it's a wider mold. I think it's gonna fit two more veggies, which is wonderful. Making me feel. Okay, padrísimo, wonderful. Magical, wonderful, mystical. Okay, I'm just gonna leave it like that. So now I am gonna cover this with aluminum as well. Okay, there we go. Eso fue lo que entendí. This is what I understand from the recipe.
I'm gonna place this one in here. Then I'm gonna place, okay, so my ratatouille is in my bottom Varoma dish. Then I'm gonna place this tray on top. And I'm gonna place my two little planeras. Y me da cosa porque no está como totalmente cerrado, entonces vamos a ver. I'm a little bit nervous because it's not fully sealed. So I can see how. Ay, le metí la uña al molde. I'm squishing my veggie in the mold, hoping it make it fit better. Okay. I feel like I want pues to. Sí, ya quedó perfecto. No, sí. El mío no ¿Ya está quedó? perfecto, la verdad le queda mucho espacio. Bueno. Siento que me va a escapar mucho Sí. aroma, mucho vapor, pero a ver. Okay. And then, so this is it with these ones, the veggies. We have them already here. And Ahí lo then, tenemos aquí. Se está chorreando, claro. divida la masa de pan reservada en 2 porciones iguales con las manos. Forme 2 panecillos alargados de aproximadamente 18 centímetros y ponerlos en esta bandeja. Okay, so this is my dough. Now, I'm gonna move my tray behind me again. I'm gonna take my dough out. Uy, well, I was supposed to divide it into 2 molds. Into 2. Le quedó hermoso esta masa. Me derramó no fue la mejor opción mi molde, pero bueno, ya, ni modo. Ok. Ahora, divida la masa de pan. Se me cae el chicharito. El chicharito. If you don't know what a chicharito is really a green pea. But that's how we call the AirPods as well. Chicharito. An earpiece. Okay, making the second one here. Es que ya me... A ver. ¿En qué vamos? Hola. ¿Qué dice? Divida la La masa de pan reservada en 2 porciones iguales y con las manos forme 2 panecillos alargados de aproximadamente 18 centímetros. Bueno, voy a trabajarlo aquí. Alargados. Like so. And then it says to cover with a cloth. I'm going to take out a brand new cloth just to keep it En realidad yo voy a sacar 3 panes. Sí, porque ustedes son allá 3. There we go. And then, una vez que termine esa suma, yo le voy a dar a la siguiente. Next. Coloque las rejillas salpicaduras en el vaso para evitar salpicaduras. Done. I think I did this already. Mezcle bien con la espátula. Coloque el cubilete en la tapa. Okay. So this is already in. Oh, it smells so good. I really like the smell of this stir fry with the peppers. And then I'm gonna A ver, blend. tu pan. ¿Ya hiciste tu pan? Ya. Aquí quedó. You see or no see? Así quedó mal. Ok. De 18 centímetros de largo, ¿verdad? Dice. Pues eso sí.
Colóquelos en la bandeja de hondo preparada, cubra con un paño de cocina para que se sigan leudando y reserve. Cubrir con un paño de cocina. Listo. Mientras coloque la rejilla antisalpicadura. Esto ya estuvo, ¿no? Okay. Eso ya estuvo. Mezcle bien con la espátula. Vamos a mezclar bien con la You're espátula. tangled with a mic. Ok. Y aquí coloque el cubilete sobre la tapa. Y ¿en dónde está, Sabi? Uno después de eso, ma. Tire el selector first... de velocidad a velocidad. No entendí, pero bueno, está troceando. Lo está picando más finito. Y después vamos a agregar los jitomates en conserva. So these are the ones that I'm using. Just like your Glen brand. Ok. 200 grams of these. Yo, la verdad, ¿tú qué hiciste? Yo le voy a poner el jitomate normal. Yo le estoy poniendo este de la lata. Sí, pedía jitomate en conserva y este es el que yo estoy usando. My mom is going to use natural tomatoes. Sí. Tomate natural y tal vez le ponga un poco de puré de tomate, pero no. Pues lo que queremos evitar son los conservadores y esas cosas. I just used these ones. I'm just going to place the rest in here. Might use this for an arrival sauce or something later in this week. There we go. Okay, Mami, are you chopping your tomatoes? What are you down to? Voy a agregar primero los tomates aquí. Ok. There we go. So I added the 200 grams of tomatoes that it's asking me for. My mom is chopping her tomatoes. She's also going to have 200 grams. And I'm going to click next. And it's 75 grams of wine, white wine. For some reason, I forgot to bring this to the side of the kitchen. Sometimes we forget stuff. No, I did. I did take it out, didn't I? I did. No, didn't I? No te escuché porque me cayó el chicharito, perdón. No sé si no supe si me hablabas a mí sobre. Estoy hablando. Okay, I knew we were going to use 75 grams of white wine. Hi, Denise, welcome back. Seems like Instagram kicks us out after a certain amount of time of going live. So we have to restart the live every time. So sorry about that, but here we are. If you're following along the recipe, please let me know and we can tell you which step we're at, or let us know which step are you at, and we're happy to help. Right now we are in the step where we add white wine into our chopped and stir fried onions with red peppers. We added tomatoes as well. This is a white wine that I'm using, just if people want to know. This is the one. I chose it because it was like, I don't know, $10, $15. Okay, 75 grams. Upsi, 70, me pasó un poquito. Y por un poquito me pasó un buen, pero bueno. I think I got a little bit over.
And then we're gonna add a quarter of a teaspoon of dried thyme. Hey, mommy. I don't have Hey, ¿cómo thyme. estamos? Ay, también me pasé de vino, bueno. Sí, sí. El vino siempre es bueno. Sí. Okay, listo. Tomillo seco. Just gonna add a bit of this. Pinch of salt. For these, I'm not gonna use salt. I'm gonna go with my mom's trick, and I'm gonna use the chicken broth, homemade chicken broth. Not broth, chicken stock powder. Use this because it's for seasoning, so I much rather use this one. It's super savory. So very Tomillo. salty. So. ¿Qué más nos pide? Tomillo, sal. Pondremosle. It's gonna ask. No, it doesn't ask for Consomé. pepper. Pero that's basically it. We're gonna close the lid now and place our varoma in place. And this is cooking for 20 minutes. Temperature varoma. Mira, ¿quién iba a decir que nos íbamos a tardar más de lo... ¿Quién diría, verdad? We got a new comment on Facebook. ¡Holi! Bastante. Mi tía Maggie es hermosísima. Hola. Ok, increíble. I feel like I wanna squeeze this somehow. Y al mismo tiempo se va a tardar lo mismo en cocer nuestros pancitos. Oye, Ma, ¿qué pasa si lo tapo? Así. ¿Tapas qué? El varoma. Pues mira, hace unos días cociné con una clienta y tampoco nos cerraba el varoma. Tampoco estábamos cocinando un flan de coco que quedó espectacular y lo que hicimos fue envolver en papel aluminio el varoma. El flan, ¿qué teníamos cocinando acá arriba? Al flan efectivamente no se nos alcanzó a cocer, pero lo dejamos porque sí había una fuga de vapor. Oye, ¿y el de vapor considerable. ¿Mandé? ¿El gapac no será mejor? ¿En la qué? El gapac, o sea, el plástico en lugar de... En lugar de aluminio. Lo que estoy pensando hacer es que voy a colocar, bueno, yo tengo la ventaja de tener 2 Thermomixes, entonces estoy pensando en que voy a poner mi otra bandeja varoma en la TM6, en la TM5, y ahí voy a cocinar los flanes. Eso es buenísima opción. Aquí, sí. Sorry, my phone is dying, so I just want to make sure. There we go. Sí, voy a poner aquí un poco de agua. Siempre se recomienda no poner agua sola, sino que contenga algo, ¿ok? Siempre. Aunque sea vinagre, unas hierbas o pónganle consomé y algo, pero nunca agua sola. Ok. Okay, well, this is so far so good. I think I am gonna try to make things different here because I'm gonna try con el wrap entonces. A ver, pues intenta.
A ver si no se me... I'm gonna make a little bit of a chili switch here. I don't know if... ¿A qué temperatura estamos? En temperatura varoma, obviamente. Sí. Temperatura varoma. Hi, Instagram. I'm struggling. My phone is dying. Pues no sé It's si plugged in. en el Insta, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacernos, algún comentario, alguna sugerencia, algún feedback, algo. Sí, if anybody has any questions, any comments. Ay, mi tía hermosa, le mandamos un beso gigante, mi tía Magis, que nos está acompañando el día de hoy en nuestra aventura culinaria. Ya me vieron ustedes. Okay, I clearly don't know what I'm doing. This doesn't matter. This is how I cut my finger last week. Con tu mano, mi vida. No uses la... This is me trying to keep the steam inside my aroma. So we'll see how it goes. I'm not a huge fan of these kind of plastic cues, but at least I hope it works. Okay. Pues aquí estamos en la sesión de prueba y error. No, bien, a ver cuál es el resultado. Aprendiendo mucho. Sí, estamos haciendo ratatouille. Mi tía Maris dice que todo muy rico. Aprendiendo mucho. Nosotras también aprendemos mucho. We also learn. One of the comments here on Facebook, it says that everything very tasty. We're learning lots. We also learn lots when we do these things. We keep learning. Sí. Aprendemos junto con ustedes, créanos, porque bueno. Ajá. Sí, sí. Ok. So it says, introduzca la bandeja en el horno y hornee 20 minutos los panecillos. Ok. ¿Ya pusiste tus panes en el horno, ma? Ya los puse, pues okay. Es aproximadamente el mismo tiempo que van a estar pues la ratatouille aquí en nuestro... Sí, yo también los voy a poner los míos en el horno. A mí me súper emociona cada que hago pan, la verdad. A mí también. Oye, pues es que es otra variedad de pan, Abby. El pan que hicimos, el pan aliñado, quedó delicioso. Vamos a ver, buenísimo. Este pan viene, ¿verdad? Este pan viene, saber cuál es el resultado. Vamos, sí, a ver. La verdad, sí, hemos aquí hecho varias cosas y nos emocionan porque pues también aprendemos a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, ¿no? Así es. Sí. That's right. Hay cosas que hemos hecho aquí. Perdón, hija, te interrumpí. No, tú dile, man. Que hay cosas que hemos hecho aquí que después hemos repetido fuera de ¿cómo se dice? Fuera de cámara, sí, porque la verdad nos han gustado tanto como ese pan vienés que quedó la verdad muy bueno. Ese lo repetimos en el algún aliñado. Momento, ¿no? El pan aliñado. Sí. Dice mi tía Lau que le está quedando buenísimo. ¡Yay! Sí, ahorita veo en Instagram. ¡Qué rico, Ivonne! Sí, nosotros también. El pan aliñado que hicimos hace un par de semanas, igual les puedo dejar, ahorita les voy a poner aquí mi comentario, a darles el link para el pan aliñado. Ese quedó delicioso. And here's a tip. Okay, I'm going to say this in English just because I want everybody to know. There's this recipe that we did a couple of weeks ago called pan aliñado. I'm going to be adding the link to that recipe on the description of these videos, on these lives on YouTube. And that one, what I did is I made it again, but instead of shaping it like a little bowl, because the shape we did it in the first time we did it live here, we shaped it in just little bowls, so it ended up being like a bit of a brioche.
But what I did A instead cone, is ¿no? see, no? I made it into a donut. So I just shaped it and make sure it had a hole in it. And the way it bakes, it looks like a bagel. So I glazed it with the egg white, everything the same, sprinkled some sesame seeds on top. And it looks like a bagel, it tastes like a bagel, and it's absolutely delicious. So I've done that a couple of times here at home already. And my partner was very, very happy because he just got himself some cream cheese. And I think he ate like, I don't know how many bagels with cream cheese during the last 2 weeks, but it ended up tasting so good. Denise, whenever you guys come over, we're gonna make some and we'll have it here at home for you to try. But that's really good one. I'm making note of it, pan aliñado. There we go. Sí, la verdad, ese pan quedó muy, muy bueno, la verdad. Una delicia. Ahora vamos a hacer otros panes próximamente. Una chona. Sí. ¿Otros panes, Nani? Sí, porque para julio estamos preparando una temporada diferente y yo creo que vamos a meter en una de esas algunos panes. Ajá. Ok, Instagram. Sí, perdona, es que me están diciendo que no me escuchan. Can you hear me there? ¿En Instagram? Sí. Ay, perdón. No, ese soy yo. Sorry, can you hear me now? Sí, ¿ya nos escuchan en Instagram? If you can hear, I don't know if you can hear, but let us know. This is my Instagram mic. Let me make sure I didn't turn it off here. Still all good. No. Give me a sec. Pues sí, así es de que para el mes de julio estamos preparando a unas sesiones bastante interesantes con las que podamos hacer algo más que simplemente comerlas y disfrutarlas, así es de que esperamos, ¿no? Y también por ahí tendremos algún otro invitado, ya les estaremos pasando fechas en las que tendremos también, vamos a tener a un chef que le encanta hacer cocina de autor, vamos a ver qué nos prepara él, qué menú elige. Él también en su restaurante cocinan con Thermomix, así es de que también va a ser interesante. Y bueno, estamos aquí, vamos a tener aquí algunos invitados, ya les iremos platicando y mandando las invitaciones. Okay. That's right. We have a couple of guests prepared in queue that we are very excited. I am very excited to bring on board. I don't know if you can hear me now. I'm plugging in my mic. But yeah, we have a couple of guests. Sí. Adelante. That we are excited to bring over. I know Facebook cannot see me. I'm just trying to fix too many streaming services, guys, and just the people. Hey, awesome! Thank you. You can hear me now on Instagram. Awesome. Yeah. So we were just saying we have a couple of guests. A very nice lineup of guests that will be coming over and will be joining us in the next upcoming months. We have been trying to have at least one guest per month, and I think we've been successful at it, ¿verdad, Mami? We've had Juan Carlos, who was expert on fish. We've had, even from the beginning of the year, we had we made the Rosca de Reyes with Fair. So it's been very fun. We've learned a lot from everybody. Tuvimos a Kena para el Super Bowl, que nos preparó esa mega burger deliciosa también, que es un platillo. También hemos vuelto a hacer. Claro, ¿no? Sí, así es. Ahorita también, bueno, queremos mandarle saludos a nuestro amigo Juan Carlos, que queremos volverlo a invitar, porque la verdad nos dejó picados con todo eso de los pescados y mariscos y todo esto del seafood. Pero él ahorita está con COVID, les deseamos una pronta recuperación para que esté con nosotros y nos acompañe pronto otra vez. ¿Ok? Sí, hemos tenido nuestros invitados con sus recetas ahí, muy padre.
Así es de que vamos a seguir invitando gente. ¿Ok? If you Esperamos are también interested. tener invitados. Exacto, es lo que iba a decir. Adelante, Abby. See, and that's exactly, I read my mom's mind, but we were just gonna say that if you're interested to being up here in the panel with us as a guest, if you have a recipe that you know is a hit, that you want to try, that you want to show everybody how to do your recipe, then feel free to let us know. Send us a direct message at DM on Instagram. We also have Facebook. You can reach us out on YouTube. Feel free to leave a comment in there or send us an email. The email you can reach us at is info@yummyyummix.com. So info@yummyyummix.com. Yummy Yummix is spelled YUMMY, YUMMIX. And feel free to let us know. We'll be happy to book a date and set up a cooking class or cooking show all together, where we can learn more about everybody's experience. Oigan, pero déjenme decirles que no nada más si ustedes tienen una receta que sea un hitazo. No, o sea, si ustedes quieren probar aquí al aire una receta que nunca han hecho y que quieren experimentarla aquí, aventémonos a hacerla, claro, o sea, aquí podemos, ya ven, a veces nos salen las cosas, a veces no nos salen, pero la idea es que como les digo, que nos subamos a este barco de la aventura de Thermomix, porque con más de 80,000 recetas que tenemos a nuestra disposición, la verdad que esto es una locura, ¿no? Un viaje interminable, porque se siguen añadiendo cada día, cada mes, recetas a nuestra plataforma. Así es de que también, o sea, si se te antoja alguna receta y quieres que la hagamos aquí, por supuesto nos aventamos a hacerla. Estas nunca las habíamos hecho tampoco, como tampoco habíamos hecho el pan aliñado y muchas, o sea, el 99% de las recetas que hemos hecho aquí no las habíamos hecho nunca. Así es que, de verdad, esperamos sus comentarios, denle like, por favor, a nuestras páginas, en YouTube, pónganos ahí un puntito, un dedito arriba que les gusta, ¿no? Ya vamos a cumplir. Ya tenemos, ¿cuántos meses? Ya casi vamos a cumplir un año para que al aire estamos esperando sin faltar un solo martes aquí, lo cual la verdad nos hace sentirnos muy orgullosas. Ya festejaremos en grande este día y los esperamos a todos. That's right. My mom, what she said was absolutely right. You don't have to have an absolutely favorite recipe to try if you want to come on board as a guest. Like you don't have to be an expert on Thermomix or on cooking at all. If you have a recipe that you just want to try, and if you've seen it on your Cook-I-Do, or if you've seen it on a website that might not be Cook-I-Do, we can also give that a try. As we have mentioned several times in the show, most of the recipes that we try here are the first time that we try them, so you don't have to be an expert on the recipe, or it doesn't have to be tested ahead of time. The whole point is to be on board of this adventure boat of Thermomix in this cooking learning process. So feel free to come hop on and we'll do this together. My aroma this thing is 2 minutes ahead. Le quedan 2 minutos y medio. My egg pack, my plastic wrap sealed now with the heat. So I think it's gonna help it cook, which I'm excited because that means it worked. Checa que no vaya a estar escurriendo por los laterales, ¿sabes? Que no vaya a estar chorreando agua, sobre todo del lado donde tienes el selector. Sí, no, de este lado no está chorreando, de este lado tiene una gotita nada más, entonces ahorita ya, mira, sí, se la quité. Perfecto. Okay. Y voy a asomarme. Pues, I'm gonna dive in to check out my bread, how it's going. Guys, the bread looks beautiful. Yes, it looks really nice. I love bread. I love bread. My tante Sherry, my tia Lalita,
I always think of you every morning when I have a coffee because I love my coffee with a piece of toast with honey or with yogurt and granola. And I know that's something that you like too. So I always think of you. And that's why I'm excited to have this bread too. And I'm so happy you guys are here to share these with us. Okay. Parece un bolillito, ¿verdad? Parece bolillito, sí. Bolillo is a it's a type of bread like that is baguette, very, no? very, yes, but it's like oval shaped. No, it's like a bit of a, it looks like a football, like an American football, like that sort of a shape. And it's the bread in Mexico. No, like the thing that you will get to make sandwiches, right? And in Mexico, we it's not as much sandwich, we call it torta. Let me plug in this one, right? I'm switching my earpieces. Así es, the kind of sandwiches that you will find in Mexico that are most common is a torta, and that's the kind of bread that we use. And it looks a lot like what's coming out here. Yes, it looks a lot like it. It's really cool. It's really cool to see. Sí, está bonito. Ya lo vimos. Todavía le falta un poquito. Además está medio dorando de arriba, ¿no? Un poquito. Sí. And iba a decir something that I noticed is that we didn't glaze them. Like they didn't have, you know, the varnish with the egg or the milk. It's ready, man. Is yours ready? 15 segundos y está listo. I'm going to start unwrapping mine. I'm going to be very careful because I don't want to burn myself. So at home, be very careful. If you have any children helping you, Thermomix is absolutely safe for children as well. So if you have young kids at home that you want to keep entertained, or do you want to get them into the cooking that your children might be interested in cooking, make sure you supervise this part of the process. I'm gonna put my coffee on this side. Okay, Natasha, let me use this one. Ok. Bueno, dice que con mucho cuidado quitemos el papel que está cubriendo nuestra ratatouille. It's exciting, guys. This is my favorite part. Y que pongamos la verdura que está. Okay. So, okay, if I click next, retire el varoma, so remove the varoma. Con cuidado, destape el varoma y reserve las flaneras. So, carefully remove the lid of the varoma. ¿Sí? Ajá, ok. Vamos a ver. Ok, y que coloquemos esto aquí encima. Okay. Okay, so las flaneras ya fueron. Las flaneras ya fueron. Now I'm gonna take this out. Pues es una comida light. Bueno, el postre no, pero más pues veggie, solamente ¿no? tenemos la ratatouille. Ajá. Sí, exacto, más veggie. Sí. Hay gente que a este platillo pudiera agregarle pollo deshebrado y tener otro tipo de proteína en su platillo. ¿Ok? Ya no es la ratatouille tradicional, pero bueno, cada quien puede ir adaptando su comida y su cocina a su gusto. I'm just like moving my veggies just to make sure they are cooked. They are fully cooked. And now the next step, I don't know, Manny, if you've done this already. ¿Ya la vaciaste la salsita?
The next step Ya. is just to add this sauce to our ratatouille. Where's my spatula? ¡Qué rico, Ivo! Yo voy a voltear mi ratatouille en mi serving bowl, porque como utilicé un molde de los que tienen tapa por abajo. Como tapa por abajo. Pues tengo un poco de caldo que está chorreado abajo. Entonces, bueno, pues ya estamos prácticamente terminando, ya están. Ay, los bolillitos están hermosos. Sí, creo que a los míos les quedan 5 minutitos. Sí. Sí, I'm también. trying to push the sauce in between the veggies. Y vamos a ver qué nos falta acá. Pushing the sauce right there. Make sure it fits. And there we go. Lo que me encanta de Thermomix es que no se tira, o sea, no se ensucian tantos trastes. En estos 20 minutos que estamos, si lo hiciéramos, si no estuviéramos al aire, pues estaríamos recogiendo lo poco que se quedó y la verdad la cocina se mantiene muy limpia. Ok, siguiente. Sí. Ok. Ah, mira, dice, retire la bandeja del horno, no apague el horno y ponga los panecillos sobre una rejilla para que se enfríen. Bueno, en cuanto salgan, todavía no salen. Ok. Okay, this is exciting. En las flaneras, okay, my mom I think is a step ahead of me, but yeah, that's all right. I'm catching up. Coloque los moldes con las verduras en la bandeja del horno y duré durante 30 minutos. Ok, entonces vamos a meter esto con las verduras. Hello, Luce Mary. Hi, welcome. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. We are cooking with our Thermomix en este show que es un poco Spanglish. We are making a ratatouille. And we are, ¿verdad, tía Maggie? Se ve deli, ¿verdad? Qué rico, Ivo, qué rico. Ok, me parece que vamos a meter las verduras todavía al... Yes. De nada, no hay de qué. Vamos a meter las verduras al horno. Otros 30 minutos. No, ya las verduras. A ver. Dice, coloque los moldes con las verduras en la bandeja de horno. Destapa el aroma y despegue los vasos sobre las verduras. Retire la bandeja del horno y ponga los panecillos sobre una rejilla. Coloque los... Ay, sí. 30 minutos más todavía. Voy de regreso por no leer. Y esto es Instagram, se hace que nos va a volver a sacar. Entonces, si eso sucede, okay. If Instagram logs us out, then we will call that the day. Va de regreso. And we will show you the results with a picture. So, bienvenidos. Ok, va de regreso. Vamos a meternos al horno. A mis bolillitos yo siento que les faltan... Ay, güey. Sí, yo todavía no los voy a sacar. Hijo, yo no sé, ¿eh? Ahorita los voy a revisar. Siento que los míos ya se ven como que sí. Pero voy a meter de una vez las verduras. Un palillo para que te asegures. Sí, espérame, voy a meter de una vez las verduras solo porque mucho tiempo. Sí, con razón yo dije porque vi que la
berenjena le falta un poquito de... Pero un poquitito, no es mucho. Sí, no es mucho. Es un poquito, efectivamente. Bueno, salió todo bien. Sí, va palillito, I'm gonna check. Esta es una receta, Mary. This is a recipe. It's like an all-in-one where we made ratatouille. We made this little, almost like bolillo kind of bread. And los bizcochos. No, son bizcochitos. Los bizcochitos. I'm also gonna give those a try. Oh my goodness. Can't wait to try those. A ver, entonces coloque los moldes con las verduras en la bandeja de horno. Ay, creo que ya están. Sí, yo igual creo que ya están. Let me make room. I'm gonna make some room for them. Uy, salió volando mi palillo. Let's make some room. Tapar mi molde. Okay. Okay. Ahí va. Listo. Voy a poner los panecillos en la rejilla, como dice la receta. Ay, Luz Mary, no te preocupes por estar tarde, estás justo a tiempo. De todas maneras, la grabación se queda y si necesitas echarle un ojo a la receta o lo que sea, aquí estamos. Vamos a sacar nuestros panecillos. Miren, ya están aquí los panecitos. A ver, los tuyos, mira. Es que yo hice 3, ¿se acuerdan? Sí. Quedaron angostitos, pero de buen tamaño. Okay. Ya los quiero abrir, oigan. 30 minutos. Quiero, vamos a ver temporizador de 30 minutos. Sí. I'm gonna set a timer here. Estamos aquí. Todo esto bien, bien, bien. Ok. ¿Qué nos falta? Desmolde los bizcochitos sobre un plato y córtelos en 2 mitades. Bizcochitos, vamos a dejar un platito un poquito más grande. Acá están los bizcochitos, ya están nuestros bizcochitos. Bizcochito is like a Mexican word for little pancake. Se ven bien ricos, ¿verdad, Luce? Luce Mari, ¿cómo te llamamos? Luce, Mari, Mariluz, Luce Mari. A ver, vamos a ver. Primer bizcochito. ¡Ay! Flop. No sé si vieron, pero nada más cayó así, flop. Vamos Mari, perfecto, Mari. Abrir nuestros. ¡Ay, qué bonito! Quedaron divinos, ¿verdad? It's so cute. This is so cute. El mío no se despega. ¿No? Del mío. Será por la mermelada. Ah, igual es yo, el mío no lo puse. ¡Ay, qué lindo! Voy a usar un... This is what it looks like. The mold. And I would just flip it over like so. And plop. Just like that. Plop. Oh, it's so beautiful. And the recipe says cut them in half. Hacemos de relleno una vez fríos, cubra con glaseado. Okay. Okay. Oh my goodness, this is so cute. This is so cute. Y la idea es que la mermelada quede en medio. Sí, la mermelada. Okay, so the way this is supposed to be presented, I'm gonna switch it. I'm gonna present it here. Oye, ¿no te quedaron rosaditos? Porque mi panquecito quedó como rosadito. No, pero es porque yo la de, mine did not turn out
They didn't turn out pink, but because I rinsed my bowl. We like it. So cute. Okay. Cut them in half. Pum, pum, pum. I'm trying to see. I ordered strawberries, but they didn't have any. So I'm going to see if I can use blueberries instead. Oye, man. Están buenísimos. They're so cute. Voy a dejar que se enfríe tantito antes de partirlos porque se desmoronan. ¿Se desmoronan? Bueno, el mío. Está esponjadito. I'm going to use this kind of knife. I don't know if you can see, but it has like salt. It's supposed to be for bread. So this is the one I'll be used to cut these ones in half. 1, 2. I don't know which plate is better. I kind of like the red plate better. Vida. Sí, so ya me los quiero comer, oigan. I want to eat them. Sí. I don't want to wait. I don't want to have to wait. Qué bueno que hoy tenemos comida de puras verduras. Sí, oye. I'm trying to see. Porque así nos desquitamos con el postrecito. So what I'm gonna do is I'm gonna do a bit of a stuffing. The recipe says that now that you have cut them, we were supposed to add a bit of a jam here, una mermelade or jam, in like this half, and then it's basically a jam sandwich with these little cupcakes. I'm not using jam, just personal preference. And what I'm gonna do is I'm gonna do the stuffing with what I usually eat. So this is something like whenever I'm hungry or I'm snacky, this is a snack I make for myself. I always do a toast with a bit of peanut butter, some banana, maybe berries if I have any, and chia seeds, hemp seeds, and that's it. So I'm gonna add a bit of that here. I'm gonna make it a bit different. Instead of marmalade, what I'm gonna do is I'm gonna add a bit of honey. Okay, so I have honey. Maybe I'm gonna change things up. I'm gonna use a bit of honey. ¿Tú de qué los vas a rellenar? Pues es que yo entendí que había que poner un poco de mermelada en la parte de abajo. Sí, así decía. Lo hice en el molde. Así decía. Entonces ya tengo la mermelada, ya los partí, ya los volteé, ya me quedó el relleno de la mermelada en medio. Mira, yo hice 3 en lugar de 2. Buenísimo. Y la masa de mi pan que está rosadita, está linda. Y ya nada más. La masa es súper suavecita. Súper suavecita. Súper rico. Súper suavecita. Estoy tratando de... Así es de que los míos están rellenos de mermelada de guayaba, que es la que yo tenía aquí. Qué rico. Y bueno, yo la hice aquí en Thermomix, me encanta. Así es que ya nada más vamos a esperar a que se enfríen un poco para cubrirlos con el glaseado. Oigan, vean este pan, por favor, qué cosa. Ay, ya se partió un pedacito aquí. Ay, upsi. El migajón ya se abrió. Lo probaremos porque se le cayó el pedacito. Upsi, upsi. Mira, nada más lo estoy poniendo aquí. Se me cae.
Ya probé el pancito, está rico. Yo ya pellizqué el cupcake. Ok. Yo a mis verduritas, and keeping an eye on Facebook as well. Okay. Pues ya nada más que salgan nuestras ratatouille del horno y quedó. Oye, les voy a poner glaseado a la mitad para ver si pegan los. Nuestro glaseado ya también ya se lo quiero poner, ya lo tengo en la mano. También Sí, yo. se va, o sea, se supone que tenemos que esperar a que se enfríen los panquecitos, pero es para ver si se pegan los blueberries que le puse. Luego. Ese mismo glaseado lo puedes usar en el centro para pegar. Es justo lo que estoy haciendo. Ah, ok. Parará. Y parará. Quedan así. Se ve un poquito escurrido, buenísimos. Pero voy a esperar a que se enfríen. Creo que ya están suficientemente fríos. Le podría poner glaseado encima. Pero creo que mi glaseado, Manu, es el tuyo, pero creo que quedó muy runny. Can I see yours? No, el mío está, mira. ¿Sí? Ah, okay, because mine is also very runny. Pues ya intenté ponerlo a uno, vamos a ver. I think it becomes a bit messy. Sí. Estas cosas de decoración y ¿cómo se dice? Distribución, ¿cómo se dice? Decoración en los platillos, eso no es lo mío. Ay, a mí tampoco es lo mío, pero me lo disfruto, la verdad. Creo que este glaseado, no sé si le puse mucho de algo porque está súper runny. No, no está bueno, pero sí. Los voy a cambiar de plato para presentarlos, para que no esté tan sucio, pues tan. Sí, si tuvieras chispas, yo no tengo chispas, pero le pondré un poquito así encimita. If you ¿De had chocolate? like one of those sprinkles, no de las de colores. Chochitos. Chochitos. Ándale. Ay, sí tengo allá arriba. I don't have any. I'm trying to see. What can I add to make it look nice? I have coconut. Ay, qué buenísimo, ¿verdad? Que sí. Yo no tengo los, ¿cómo se llama? Chochitos de colores. Le voy a poner coco rallado. Doesn't look so pretty. Maybe like so. It doesn't quite look like the most appealing. Pero no pasa nada. ¿Y el glaseado? It's actually tasty. But I mean, how can it not be tasty if it's just sugar? Okay, yeah. Okay, yo sí puse los míos. El bizcocho está como que absorbiendo el glaseado. ¿Cómo? El bizcocho del cupcake, the cupcake, it seems like it's absorbing the icing. So I'm not going to add icing. Because this one I added in the center, so I'm just going to leave it like that.
This Voy a icing is terminar de ponerle so en sweet. todos lados el glaseado, porque es postre, ni modo. Sí. Yo no, yo el mío le puse uno con glaseado y chochitos, uno yo sin sí glaseado. tengo Es que este sin glaseado queda bien lindo. Ándale, pecosita. Just gonna go like so. Ahí le voy a poner amarillas para que contraste. A ver, chochitos. Estoy siguiendo tu sugerencia, ¿eh, Abby? A Sí, ver. yo nada más le puse así, mira, lo hice como si fuera hamburguesita. It's so cute. Like this is how I put the icing in the center just to stick my berries in there. Throw this in the dishwasher. Pero fíjate que quiero un plato chiquito. A ver, deja ver que tengo un platito redondito, chiquito, donde luzca el pastelito, porque ahí en ese Oye, plato, mami, ¿sí será que necesitan las verduras media hora? You think the veggies will really need half an hour? Es sobre todo la berenjena, ¿no? Los demás no, yo creo que esos ya están súper cocidos. Sí, no, pero, o sea, ya se ve. La mía, o sea, sí se veía lista, pues. A ver, Abby, mira, con chochitos. A ver, déjame. A ver. Espérame, déjame. I'm looking at this camera because we have one over there. I cannot see my mom. So I'm just looking at my command A ver, me center voy a here. acercar. Hi, Katy, hermosa, ¿cómo estás? Abuela Katy. Oye, a ver, no te muevas. Hay que ver qué tal yo con sus chochitos. ¿Qué tal? Acá, a ver, acá en Instagram, con chochitos. Con chochitos, bien. Mami, Katy Urrutia se acaba de conectar. Ay, sister, ¿cómo estás? Ya mero nos vemos. Ya, merito. Ay, ya quisiera yo, ya. Me quedé con ganas de conocer a mis sobris. Ay, Ya me tocará regresar. ya los voy a ir a conocer. Primero Ok, Dios. sí. Ay, nosotros también te queremos mucho, muchote. Ay. Gracias, Mari. Te mandamos la grabación. Nos vemos despuesito. Pues ya Ay, prácticamente gracias, Katy. terminamos, ya nada más vamos a decorar, a servir. Y ya, porque ya es tarde, vamos a sacar yo creo que ya las verduras. Llevan 15 Sí, yo creo minutos. que ya. Yo creo que eso es suficientísimo, ¿eh, mami? Llevan 15 minutos en el horno. Y bueno, pues vamos a ver el resultado. Ya me quiero comer el pan. Ok, estoy dando vueltas aquí, no me ven en la cocina porque estoy pensando en dónde presentar mi pan. Pero nada más son dos Pues bolitos. miren, como yo voy a acomodar decía que la comida para dos, voy a acomodar aquí ¿cómo se llama? La ratatouille. Aquí está nuestro pan, nuestro postrecito. Voy a poner, me estoy comiendo las blueberries. Bueno, lo voy a acomodar aquí en este plato para presentarlo. Y ahorita lo sacamos. Padrísimo, ok. Vamos a presentar, ya es hora de comer. Estaré panzurrando oigan. Sí, se supone que debiera verse así, formadita, ¿no? La verdura, pero bueno. Voy a sacar una servilleta de papel para limpiar.
Para limpiar el plato. Yo voy a sacar mi ratatouille más. Sí, yo ya la saqué. Ya para presentar aquí. Y entonces. Guys, I'm losing everything. I never remember where did I place my stuff. Ok, ya, porque ahora sí nos tardamos un poquitito más. Sí, Katy, te mandamos la receta. No hay problema, te la mandamos. Sí, Katy. Que se ve que está quedando muy bueno. Voy a sacar otro, ¿cómo se llama? Otro moldecito para otro panquecito, porque ya vi cómo lo presentaron ahí, solo con una blueberry. Voy a sacar. Uf. Esto está súper jugoso, oigan. Se ve deli. Y a mí esa combinación de tomate con pimientos me encanta. Voy a aprender esta nada más. Buenísima, sí. Para que se vea cómo quedó. Creo que ahí me alcanzan a ver. A ver. Les voy a enseñar mi ratatouille. Me faltan unos ramequines. ¡Chachán! This is the ratatouille. Queda deli. Et voilà, mamá. Oye, hijo. ¿Ya quedó? Creo que yo ya quedé. Ya quedó. A ver, ya quedó. Joder, ahora este sí se fue largo y tendido. Sí. Pero bueno. Pero, we know this was a bit of a longer recipe. Thank you so much for joining us. My mom is finishing prepping up on her side. I am basically done on this end here. I might add a bit of water to this and salt just to cleanse my bowl. Clean my bowl here. Ay, mira, bueno. Pues era como un bolillito, pero no le partimos aquí. No vi que dijera que le partiéramos. No decía. Ajá, de partirla a la mitad, bueno. ¿verdad? Sí. Vamos okay, a bueno, concluir pues aquí está. Antes de que nos vuelva a correr Instagram de aquí. Bueno, pues aquí está mi ratatouille. Ok. Mi petit four. Y mi pan viene. Dele. Yo tengo todo acá, no me van a ver si están viendo desde Instagram, pero ahí está mi platillo, miren. Ah, quedó, qué deli. Qué rico, qué deli, nada más, miren. Pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros cada martes. Los esperamos el próximo martes con nuevas cosas. Vamos a ver qué vamos a preparar. Ya les estaremos enviando la lista con los ingredientes. Y gracias por visitar nuestras redes sociales. No dejen de darnos like. Apóyennos con un me gusta ahí en Facebook, en YouTube, en todo esto. Y los esperamos el martes próximo aquí en Yumi Yumix. Mi vida, te amo. It's for today. Mamita, mi corazón, yo también te amo. Gracias por cocinar conmigo todos los martes. Thank you, my mommy, because she's super busy with all her sales and her customers, and she does this a lot, but she still takes the time to do it with us live on Instagram, which I really appreciate. So, mommy, thank you for cooking. Thank you, everyone who joined and sticked around. I hope you all made the recipe. If you didn't, I hope you are encouraged to try it at home.
This is it for today. I know it was a bit of a longer show, but we did a lot and that's exciting and it's going to be delicious. So we look forward to eating. Don't forget to comment, like, subscribe, and share it with your friends if you liked it. Let them know we're here every Tuesday at 10 a.m. Vancouver time and 12 p.m. Mexico. And we will see each other again next week. Compártanlo. Sí. Provechito. Adiós, provechito. Bye. I'm gonna close here. This is it for our live stream. Thank you. Bye. Adiosito, bon appétit. Chicos en Bye, Facebook. Bye.